bienvenidos a un capítulo más de Hablando con los Cirumasters. Yo soy el doctor Jonathan Velázquez Mujica, soy cirujano plástico certificado con alta especialidad en microcirugía reconstructiva y alta especialidad en cirugía cráneo-maxilofacial. Y mi nombre es Jonathan Saucedo, cirujano plástico, estético y reconstructivo. Los dos estamos certificados por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva y podrán verificarlos en la página tanto del CONASEM como del CEMCEPER o del Consejo Mexicano de la Cirugía Plástica y Reconstructiva. Mi número de certificación es 2481. Y el mío es el 2474. Entonces están justamente en manos de expertos y vamos hoy a hablar de un tema muy interesante que es la rinoplastía. Cuéntanos un poco, John, de la rino. Bueno, básicamente la rinoplastía es uno de los procedimientos estéticos más solicitados en el campo de la cirugía plástica. Básicamente porque este tipo de cirugía nos permite mejorar los rasgos físicos de los pacientes y al mismo tiempo también nos permite en algunos casos pues mejorar la función también del mismo. Por lo tanto, al tener una parte estética y una parte funcional, pues lo hace una de las cirugías más solicitadas e incluso más versátiles y con muchas variaciones técnicas de distintos procedimientos, bueno, que pueden llegar a ser único tu resultado. ¿De qué depende de esto? Como bien lo mencionamos, muy importante la consulta médica de valoración para verte, conocerte, conocer tus necesidades, ver si efectivamente lo que tú quieres es algo que se te puede ofrecer y obviamente darte toda la información necesaria para que en base a un adecuado conocimiento pues puedas tomar la mejor decisión. Siempre es muy importante que cuentes con toda la información, incluso la que no sabes si querías conocer, porque de eso va a depender mucho la decisión de tu procedimiento. Efectivamente, y la rinoplastía casualmente es una de las cirugías que personalmente más me gusta hacer, precisamente porque tengo una alta especialidad en cirugía cráneo-maxilofacial. Y muchas veces me preguntan mis pacientes, pero ¿es funcional y es estética? ¿O por qué el cirujano plástico sí puede hacer funcional? ¿O por qué no puede hacer funcional? ¿Qué es esto? Pues bueno, básicamente una rinoplastía es la modificación, como bien lo dijo el doctor Jonathan Saucedo, es cambiar la forma de la nariz. Sin embargo, también tenemos que ver la parte funcional. Nosotros, como cirujanos plásticos reconstructores, nuestra base y nuestra formación es reconstruir. Es decir, vamos a devolverle la función y mejorar la apariencia. Esa es básicamente nuestra formación quirúrgica. Créanme, una nariz bonita que no funciona no les encantaría. Hemos tenido pacientes de diferentes, de todos lados, y hemos tenido pacientes que hemos tenido que reoperar. Al reoperar, es decir, ¿por qué reoperarlos? Pues porque no tuvieron el resultado ni estético ni funcional que estaban buscando. Entonces, justamente es en donde nosotros nos especializamos. La parte de la palabra reconstructiva es la única palabra, es la única que en todas las cédulas de especialidad que existen, de especialidades médicas, es la única palabra que en la parte de cirugía plástica existe. Y la parte reconstructiva es de las palabras más poderosas que nosotros podemos tener. ¿Por qué? Pues porque estamos reconstruyendo. Es decir, de algo que estuvo mal, o que fue por algún accidente, o que fue por algún trauma, o que fue por alguna cuestión de nacimiento oncológica, nosotros le vamos a devolver la función y la apariencia. Por eso es muy indispensable el necesario conocimiento anatómico de las estructuras que componen una estructura nasal, tanto como su parte externa, estética, las divisiones de las áreas de la nariz, las capas más profundas que pues incluyen partes óseas y cartilaginosas, e incluso la nariz más allá adentro, prácticamente hasta casi esta parte medial. Si hiciéramos un corte sagital y coronal, pues diríamos que la nariz abarca
hasta acá, estas estructuras muy internas que es indispensable conocer anatómicamente bien, pues para poderlas trabajar de manera correcta. Y lo vuelvo a ser redundante, no sirve de mucho una nariz bonita que no funciona, porque pues esto le va a traer traumas al paciente e incluso hasta arrepentirse de haberse operado. Sí, y hay otras especialidades, excelentes especialistas que también pueden realizar rinoplastías sin demeritarles el trabajo y que son excelentes en su campo de acción. Entonces, realmente pues el ir con un cirujano plástico también te abre las puertas y la ventana quirúrgica a que te hagas una rinoplastía tanto funcional como estética. Ahora bien, dentro de la rinoplastía muchos de los cambios que vamos a realizar son estructuras óseas y estructuras cartilaginosas. A ver, primero vamos a platicar un poquito de esta parte en cuanto a la anatomía nasal y por qué cambiamos la forma, de qué deriva cambiar una forma y qué es la mejor opción para cambiar las formas de la estética y también cambiar la forma de cómo respira uno. Es decir, una rinoplastía funcional, ¿no? Entonces, vamos a checar un par de imágenes. Si quieres, ve buscándolas, John, para que platiquemos un poquito de esto y entendamos qué es lo que vamos a hacer con la anatomía de la nariz y cómo la vamos a modificar. Porque la nariz tiene dos componentes. Uno, óseo, es decir, los huesos nasales que tenemos aquí. Pero estos huesos nasales están articulados con otras estructuras óseas también, que son parte de del macizo facial o de la cara, que están articuladas con la maxila, están articuladas con los huesos del medio, que son el etmoides. Y esos, pues, ¿quiénes son los expertos para reconstruir? Pues obviamente nosotros como cirujanos plásticos. Pero después, más abajo, tenemos una parte que son las zonas cartilaginosas. Entonces, si vemos un poquito las imágenes, tenemos justamente así. La parte ósea, que es el hueso nasal, en donde está conformado pues prácticamente una pirámide. En esta pirámide, que es ósea, es decir, es una estructura dura que es tu hueso. Entonces, muchas veces, si hay algún trauma previo o alguna enfermedad congénita, hay una desviación, o se metió, o se fracturó, o ausencia del mismo, ¿no? Y después tenemos la otra parte. Por debajo y muy adosado íntimamente a la parte ósea, que prácticamente es una continuación de la misma, tenemos las estructuras cartilaginosas de la nariz, que básicamente son 4 cartílagos en 2 pares. Los cartílagos laterales superiores y los cartílagos laterales inferiores. Y estos son los que nos van a dar la forma de pues propiamente de la nariz. La relación estrecha que existe entre ellos es lo que nos va a dar las narices anchas, las narices más delgadas, nos van a ayudar a mejorar la forma, la punta de la nariz, que es algo muy solicitado en la cirugía nasal, pero la estrecha relación que existe entre la parte ósea y la parte cartilaginosa es la que nos va a formar el dorso de la nariz. Y el dorso de la nariz pues también es un motivo muy frecuente de consulta que solicitan de modificación. Si tienen una nariz principalmente aguileña, que es la mayoría de las veces que quieren resolver este asunto, esta variable anatómica, porque como yo le digo a mis pacientes, no son deformidades, son variables anatómicas. Yo a mis pacientes nunca les digo que tienen una nariz deforme, porque pues no es una nariz deforme. Exacto. Simplemente es una variable anatómica que es susceptible de ser modificable con cirugía. Exactamente, y es básicamente una nariz que la famosa jiba, ¿no? Que es lo que nos piden que quitemos. Sin embargo, no es nada más quitar la jiba, porque la jiba tiene dos estructuras, justamente, que es la parte cartilaginosa y la parte ósea. Entonces, muchas veces está combinada. ¿Y qué es lo que les da miedo a muchos de los cirujanos? Es modificar justamente el hueso. ¿Por qué? Pues porque no saben reconstruirlo. Sin embargo, pues la parte cartilaginosa, pues todo el mundo la quiere cortar, todo el mundo la puede modificar. Sin embargo,
es la más susceptible de causar daños funcionales si no es abordada de manera correcta. ¿Por qué? Porque las estructuras cartilaginosas son las que nos van a dar las formas anatómicas de las principales válvulas nasales. Tenemos dos tipos de válvulas nasales: la válvula nasal externa, que prácticamente son los orificios nasales, y adentro tenemos una válvula nasal, que es la válvula nasal interna, que está estrechamente relacionada con el tabique nasal. La válvula nasal interna está formada por el tabique al centro y por los cartílagos laterales superiores. Y si hay una modificación de muy pocos ángulos en la nueva conformación de esta nariz, podemos crear una válvula nasal tan estrecha que nos va a traer problemas para respirar. Por eso, a pesar de que, como bien dice mi colega y tocayo Jonathan, es la parte que más modifican muchísimos médicos, también es la parte que, si no es modificada de manera adecuada, puede traer problemas funcionales, y entre ellos, pues, que el paciente prácticamente no me pueda respirar. Pero entonces entendamos un poquito esta parte, porque muchos nos confunden qué es el tabique nasal y si me vas a quitar el tabique nasal. Entonces, la jiba está conformada sí por parte del tabique nasal, pero también por las otras estructuras que son los cartílagos laterales y la parte ósea. Entonces, eso de que, es que tengo el tabique desviado porque tengo una jiba, no es así. Vamos a corregir un poquito esa parte de los conceptos. No estoy de que tengo el tabique desviado si tengo una jiba, no. El tabique, ¿qué es realmente el tabique? Es una estructura que divide las dos fosas nasales, es decir, la que nos mantiene separadas nuestras dos fosas nasales y que cada una funcione por separado. Entonces, dentro de esta función, pues están otras estructuras, pero básicamente el tabique es el que nos divide nuestras fosas nasales. Ahora bien, una de las cosas que más vienen los pacientes para la rinoplastía es porque tienen el tabique desviado, y es ahí donde se convierte en una cirugía reconstructiva funcional. ¿Por qué? ¿Por qué, John? Bueno, por el tabique, precisamente como dijo Jonathan, tiene que ser una estructura recta lineal que divide las estructuras nasales en dos partes. Pero si llegásemos a tener cualquier tipo de alteración, que puede ser de atrás para adelante o de arriba para abajo, porque puede haber varios tipos de conformaciones de desviación de tabique, pues cualquier modificación de la parte central del tabique hacia un lado va a estrechar una de las estructuras nasales, y ese estrechamiento también se traduce en una deficiencia para respirar. O sea, el paciente siente que no pasa el aire. ¿Por qué? Porque efectivamente el espacio está estrechado. Y al no ser la única estructura, porque alrededor del tabique tenemos otro tipo de estructuras también en la nariz, pero ya son por separado, cada una por su lado, que son los cornetes. Cuando hay un acercamiento del tabique a los cornetes, y si a esto le agregamos, no sé, algún padecimiento respiratorio o algún catarro, pues hay inflamación, y por lo tanto los espacios se me estrechan más, y esto contribuye pues a una falta de respiración. O sea, prácticamente el paciente clásico que dice: es que yo no respiro. Exactamente. Entonces vamos a ver esta parte para entenderla un poquito. Tenemos dos orificios que son nuestras fosas nasales, y después tenemos en medio el que separa esas dos fosas nasales para que no sea una sola, sino que sean dos y sean diferentes, que es el famoso tabique o el famoso septum. Entonces, cuando un septum está desviado es cuando vienen los problemas para respirar. Entonces, aquí es cuando entra el cirujano plástico reconstructor o las otras especialidades que tienen las capacidades quirúrgicas para poder hacer una cirugía de nariz para poder reconstruirla. Ahora, si nos damos cuenta, tenemos que hay una articulación justamente con el hueso del hueso nasal, y ahí viene también hacia atrás una articulación con el hueso etmoides. Entonces podemos tener una desviación anterior, que es donde tenemos
problemas para respirar también muy comunes, que es la más común, pero también podemos tener una desviación posterior, es decir, una desviación también del hueso. Y es ahí en donde muchas veces necesitamos el endoscopio para poder hacer una rinoplastia y poder recuperar esa zona, o hacer una rinoplastia abierta para poder reconstruir también y quitar esa desviación del hueso etmoides. Ahora, tú mencionabas, John, acerca de otras estructuras. Cuéntanos de esas estructuras que son los cornetes. Explícanos un poquito y por qué también se afectan y por qué también tienen que ser tratadas en una rinoplastia funcional y estética. Bueno, básicamente los cornetes son unas prolongaciones de tejido óseo y mucoso que tienen como función la de pues captar partículas de polvo y también humidificar y calentar el aire para que cuando llegue a los pulmones llegue limpio, llegue caliente, luego llegue libre de gérmenes, y todas estas estructuras se encargan de ese trabajo, de ese proceso. Por lo tanto, son muy susceptibles a su inflamación, son muy susceptibles a que ciertas partículas que se quedan pegadas en esta zona, pues causen un proceso inflamatorio, causen un proceso pues alérgico, y por lo tanto favorezcan su crecimiento o su constante inflamación, y por lo tanto esto aunado a una desviación del cartílago, pues lo que vemos en esta parte, me estrecha mucho las áreas por donde debe de pasar el aire, y al pues prácticamente no pasar por esta zona pues el aire, pues existe esa sensación de no puedo respirar, que puede llegar a ser bastante desesperante para muchas personas, y que pues lo vuelve como tal un padecimiento médico, o lo vuelve como tal una enfermedad que requiere tratamiento quirúrgico para mejorar la calidad de vida de los pacientes, no solo para mejorar la parte estética, sino para que el paciente respire y se sienta bien. O sea, es un padecimiento médico que requiere y debe de ser tratado. Exacto. Entonces, hay ciertas preguntas que nos hacen muy frecuentemente, ya sea en las redes sociales o en nuestra consulta, que es la rinoplastia, o por qué tengo que hacerme una rinoplastia si siento que sí respiro bien. Pero muchas veces pasa que el paciente no se da cuenta que no está respirando, o no sabe que puede respirar. Toda su vida ha respirado de la misma manera que realmente no sabe lo que es respirar. Efectivamente. Entonces, el hacer una rinoplastia funcional y estética es en donde nos va a ayudar a que tengas una mejor función de entrada y salida del aire. Ahora bien, hay muchas enfermedades que están asociadas a la parte de la nariz, que son como una de ellas es la alergia. Entonces, una de las preguntas más frecuentes que tenemos es: si tengo alergia, si me opero, ¿se me va a quitar la alergia? Definitivamente no. Estamos hablando de un padecimiento funcional o totalmente fisiológico contra un padecimiento estructural. Todas las alteraciones estructurales y los padecimientos que derivan de alteraciones estructurales de la nariz pueden ser corregidos mediante cirugía, pero desafortunadamente los problemas funcionales o fisiológicos no pueden ser modificados con la cirugía, porque estamos hablando ya de padecimientos que están íntimamente relacionados con las células que existen en los revestimientos de las partes internas de la nariz. Por lo tanto, no se va a curar un padecimiento alérgico, pero también estamos totalmente capacitados para darte el apoyo y el tratamiento que necesitas, y junto con la cirugía ofrecerte la mejor alternativa terapéutica pues para tu problema. Exacto. Entonces sí te va a mejorar. O sea, sí dijimos, y muchos quizás dijeron: ay, entonces tengo alergia, no me voy a operar, qué lástima. No, o sea, sí te puedes operar. ¿Por qué? Porque sí te va a mejorar la alergia. Y porque lo que comentaba, cuando hay una agresión o un proceso inflamatorio crónico a nivel de las estructuras, específicamente de toda la mucosa del revestimiento del interior de la nariz, si es un problema que no ha sido bien tratado, que no ha sido bien controlado, hay una hipertrofia de todas estas estructuras que se va haciendo crónica, que se va haciendo progresiva, que la estrechez de estos espacios va aumentando con el tiempo, y
definitivamente en algún momento llega a ser necesaria la cirugía, que si te operas vas a mejorar muchísimo. Digo, no te podíamos ofrecer la curación definitiva de un problema alérgico, pero definitivamente al volver a abrir esas vías vamos a hacer como un reset y vamos a comenzar de nuevo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando está un paciente alérgico y tiene el tabique desviado? Entonces, básicamente vamos a enderezar este tabique o este septo nasal, y por la misma alergia, como bien lo comentaba el doctor Saucedo, es justamente estos cornetes o estas estructuras que vienen aquí, que son los cornetes o turbinas, se aumentan de tamaño. Entonces, lo que hacemos durante la cirugía funcional y estética es justamente disminuirlos de tamaño para que pueda tener un mejor funcionamiento y una mejor entrada y salida de aire. Es por eso que, si les comento, si tienes una cuestión alérgica asociado a una cuestión de hipertrofia o que crecimiento exagerado de los cornetes, más una cuestión de la desviación septal o del tabique nasal, sí te puedes operar y te va a funcionar muchísimo y vas a tener una mejoría en cuanto a la función de las estructuras nasales y de forma de respirar. Ahora bien, una de los nuevos métodos para hacer una rinoplastia es la famosa rinoplastia ultrasónica. Y vamos a platicar un poquito de esto porque he visto pues que hoy en día está de moda, y de hecho nosotros somos de los que más practicamos esta cirugía ultrasónica, y consiste en que antes pues usábamos un martillo y un cincel. ¿Cómo usábamos antes la rino, John? Básicamente las diferencias entre una cirugía convencional o tradicional junto con una cirugía ultrasónica es la parte en la cual abordamos las estructuras óseas. Recordemos inicialmente la parte anatómica, vimos que la nariz pues tenía una parte ósea y una parte cartilaginosa. Bueno, el trabajo de la parte ósea es la que es susceptible de ser modificada por medio de ultrasonido. El resto de los procedimientos en ambas cirugías es prácticamente el mismo, pero la forma en que abordamos la estructura ósea es distinta en una cirugía ultrasónica. ¿Por qué? Porque utilizamos un aparato que tiene una frecuencia específica que es capaz de lesionar la estructura ósea sin causar daño a las estructuras blandas. Anteriormente, al utilizar un cincel y un martillo, pues utilizábamos cierta fuerza, utilizábamos cierta percusión, que de alguna forma pues esta energía se transmitía a las estructuras blandas, o podías llegar a causar pequeñas lesiones que se traducían en la recuperación de la misma. Pero al utilizar un aparato que tiene una frecuencia específica y diseñada solo para lesionar la estructura ósea, pues es susceptible de ser modificada, de ser cortada sin causar ningún tipo de daño a los tejidos de alrededor. Por lo tanto, hay menos inflamación, hay menos dolor, hay menos moretones. No te puedo prometer que no te van a salir moretones, pero van a ser menos, y al final de cuentas tu experiencia quirúrgica posterior va a ser mejor, va a ser no tan dolorosa, te vas a recuperar más rápido, te vas a integrar más rápido a tus actividades, ya sea laborales o incluso personales. Y pues obviamente esto ha hecho que hoy en día sea uno de los procedimientos médicos o una de las variables en la rinoplastia más solicitadas en el mundo. Exactamente, porque es una cirugía en donde tenemos varias opciones de cómo poder hacerla. Una de las formas que nosotros hacemos, y es porque tenemos pues las habilidades quirúrgicas de hacer una rinoplastia que dura poco tiempo, es decir, no es porque seamos muy rápidos o seamos muy lentos, somos mejores o somos malos cirujanos. Sin embargo, porque es una cirugía que hacemos muy frecuentemente, pues podemos tomar menos tiempo en esta cirugía porque es algo que estamos haciendo frecuentemente, y pues te haces un masterpiece, ¿no?, haciendo estas rinoplastías. Entonces, una de las formas en cuanto a hacer rinoplastías es la anestesia local y sedación. Entonces, ¿qué es esto de anestesia local y sedación?
Pues básicamente es que viene un anestesiólogo certificado, es decir, un médico especialista en anestesiología, y va a colocarte ciertos medicamentos en los cuales te va a poner con una sedación. Explícanos en palabras más coloquiales qué es una sedación, John, porque es diferente. Básicamente, en este tipo de anestesia que es la sedación, valga la redundancia, no se te conecta a una máquina para que respire por ti. La depresión o el grado de anestesia que tú tienes es muy similar a que si tú estuvieras dormido. Estás dormido, estás respirando, si se te estimula puedes despertar, puedes hablar, pero la experiencia dolorosa va a ser nula. Esto hace los procedimientos pues más seguros, porque todo procedimiento invasivo, incluso una anestesia general, pues tiene sus riesgos. Y pues un procedimiento, una sedación como tal, al ser algo más superficial, pues no tiene los riesgos asociados a una anestesia general, que es cuando te conectan a una máquina que va a respirar por ti. ¿Por qué? Porque el grado de depresión que tienes es tan profundo que necesitas ayuda para esto. O sea, digamos que esas serían las diferencias. Y si lo combinamos con una anestesia local, que también se utiliza en ambos procedimientos, pues la experiencia de dolor pues es muchísimo mejor, y pues el efecto de esta anestesia también después de la cirugía lo vas a tener por algunas horas más, que te va a ayudar en el posoperatorio inmediato. Exactamente. Una de las cosas que más me dicen mis pacientes, o que le tienen un poquito de miedo a esta parte de la anestesia local y sedación, es: ¿voy a sentir dolor? Pues realmente no vas a sentir absolutamente nada de dolor, porque esta experiencia de la sedación es tan buena que es como si estuvieras, yo les explico a mis pacientes, es como si estuvieran borrachos o es como si estuvieran drogados, en cierto modo, en donde les dan un golpe y pues obviamente no lo van a sentir, o lo mejor es ni siquiera se van a acordar, ¿no? Es como cuando uno está borracho, justamente al día siguiente de repente se ve y dice: oye, tengo un morado aquí, me está doliendo. Bueno, pues precisamente no te acuerdas cómo lo hiciste o cómo fue lo que pasó, pero traes un morado y te está doliendo. En cambio, pues con la parte de la anestesia local y sedación, pues sí, también probablemente tengas un morado, obviamente vas a saber por qué fue, pero no te va a doler posterior. ¿Por qué no te va a doler posterior? Porque justamente usamos esta parte de la anestesia local, en donde bloqueamos ciertas estructuras nasales y ciertas cosas en donde podemos trabajar. Ahora, ¿a los cuántos días más o menos se están recuperando nuestros pacientes, John? Mira, nosotros les recomendamos a los pacientes que por lo menos se den unos 5 días de descanso, por lo menos. Nosotros hemos visto la evolución de nuestros pacientes, sabemos que los primeros 3 días van a ser los más difíciles porque hay una inflamación bastante importante. Pues si el paciente sí tiene pues ciertas molestias, que obviamente le advertimos, porque de lo contrario se nos espantan, pero también les decimos que a partir del 4.º día va a empezar a sentir una notable mejoría, que incluso se va a sentir seguro ya de poder salir a la calle, y tanto que en el 5.º, 6.º día que nosotros los vemos en consulta, pues prácticamente vienen ya pues recuperados. Si su trabajo o sus actividades cotidianas no son físicamente extenuantes, prácticamente se puede incorporar a sus actividades, obviamente con ciertos cuidados, con pues la férula que tienen que utilizar por alguna temporada, pero lo que más nos preguntan es en cuánto tiempo puedo trabajar. ¿Por qué? Porque pues el paciente pues necesita trabajar, si no puede, o regresar a clases, ¿no? Ajá, o regresar a clases, si no puede perderse durante tanto tiempo. Exacto. De hecho, pues yo realmente sí les digo a los pacientes entre 2 y 4 días, porque esto es variable, esto depende de cada paciente, ¿no? He tenido pacientes que al día siguiente tienen que venir por algún informe médico para ir a solicitar la incapacidad, ¿no? Y yo les digo: pues, ¿cómo te sientes? Y me dicen: me siento bien,
pero pues ya al día siguiente me dicen, oye, ¿sabes qué? Sí me inflamé un poquito Sí, más. claro. Pues evidente, ¿no? O sea, después de un día al día siguiente, de un procedimiento quirúrgico en donde fracturamos huesos, fracturamos cartílago, lo modificamos, cambiamos la forma, pues obviamente sí van a tener un poquito de inflamación. Esos también son las variables. No en todos los pacientes se realiza el mismo procedimiento, no a todos los pacientes les hacemos lo mismo, no a todos los pacientes les ponemos injerto y no a todos los pacientes les rompemos los huesitos propios de la nariz para modificarlo. Mientras más pasos se adicionen a una rinoplastía, obviamente la recuperación puede llegar a ser más prolongada, pero si solo son cambios mínimos que en algunos casos estéticos son muy superficiales, pues sabemos que el paciente se va a recuperar muy rápido. Desafortunadamente la sedación no es para todos y los pacientes deben de ser muy bien seleccionados, porque si tenemos alguna condición física o algún padecimiento que nos lo impida, pues primero vemos la seguridad del paciente. Exacto. Entonces, básicamente y en resumen, ¿qué es una rinoplastía ultrasónica? Pues es el uso de tecnología para poder hacer cortes en la estructura nasal, en donde va a ayudar a una recuperación más noble y más rápida. Pero recordemos, todo esto depende siempre de cada paciente. Entonces, la consulta básica o la consulta primera es inicial y primordial para poder saber si te vas a recuperar más rápido o no. ¿Todos los pacientes son candidatos a rinoplastía ultrasónica? Definitivamente sí. Y creo que el uso de tecnología para cualquier rinoplastía es lo que más nos va a ayudar a una mejoría en cuanto a la parte y la técnica quirúrgica. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado en este capítulo más de la rinoplastía ultrasónica, y si tienen preguntas, pues no duden en escribirnos en nuestras redes sociales o dejarnos comentarios o cualquier cosa, y pues obviamente siempre se van a preguntar, ¿no?, de los resultados. Claro. Pues igual pueden ver nuestros resultados en nuestras redes sociales y los testimonios de nuestros pacientes que han sido operados con rinoplastía ultrasónica bajo sedación y los que han sido operados con la misma técnica de rinoplastía ultrasónica con anestesia general. Y los esperamos en la consulta. Muchísimas gracias.